Jake y yo habíamos sido mejores amigos desde la primaria. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que entraba, siempre contando chistes, siempre ideando planes descabellados. Así que cuando Jake desapareció, no solo dejó un vacío en mi vida, arrancó un agujero justo en medio de ella. La última vez que lo vi fue hace más de un año. Estábamos en nuestro bar de mala muerte favorito, hablando de la vida, el trabajo y todas las cosas que haríamos una vez que por fin lo lográramos. Estaba haciendo bromas sobre cómo su aburrido trabajo de oficina le estaba chupando la vida. Una semana después, dejó de responder mis mensajes. Al principio pensé que solo estaba en una de sus fases, de desconexión. A veces hacía eso, desaparecía unos días para despejarse. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, supe que algo andaba mal. Su familia presentó un reporte de persona desaparecida, pero la policía no tenía mucho con qué trabajar. No había señales de juego sucio, ni actividad bancaria inusual. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Sus compañeros de trabajo tampoco tenían respuestas. Había salido de la oficina un viernes como siempre, y para el lunes ya no estaba. Pasaron los meses y la vida siguió, al menos para los demás. Sus padres parecían resignados a la idea de que se había ido para siempre. Incluso su hermana dejó de llamarme para pedir actualizaciones. Pero yo no podía dejarlo pasar. Jake no era el tipo de persona que simplemente se alejaría de todo. Me habría contado si algo andaba mal. Entonces, un día, de la nada, su hermana se puso en contacto conmigo. Había estado limpiando el antiguo apartamento de Jake y encontró una laptop que él solía mantener escondida. Quizás haya algo ahí dentro, dijo, entregándomela. En ese momento no lo sabía, pero esa laptop me llevaría por una madriguera de la que nunca podría escapar. La laptop era antiquísima, polvorienta y estaba sostenida con cinta adhesiva. Cuando la encendí, me encontré con una pantalla de contraseña. Probé todas las opciones obvias, su cumpleaños, el nombre de su perro, incluso algunos chistes internos que solíamos compartir. Nada funcionó. Me tomó semanas descifrarla. Terminé usando un tutorial de YouTube sobre cómo saltarse medidas básicas de seguridad. Cuando por fin logré entrar, el escritorio estaba casi vacío. Solo había unas pocas carpetas y un documento de texto. A primera vista no parecía gran cosa, pero una carpeta enterrada profundamente en la estructura de archivos llamó mi atención. Estaba etiquetada como Haven. Dentro había docenas de enlaces, todos una cadena de caracteres aleatorios que terminaban en Ponion. No sabía mucho sobre la dark web, pero sabía lo suficiente para reconocer lo que estaba viendo. Eran sitios a los que no podías acceder con un navegador normal. Me encontré mirando la pantalla, dividido entre la curiosidad y el temor. Dudé si siquiera abrir uno de los enlaces, pero el pensamiento de Jake, ¿dónde podría estar? ¿En qué podría haberse involucrado? Me impulsó a seguir adelante. Descargué el navegador Tor y hice clic en el primer enlace. Lo que vi me revolvió el estómago. Era un foro de la dark web, un lugar donde reinaba el anonimato y la moralidad era inexistente. Los temas iban desde teorías de conspiración hasta actividades ilegales sobre las que ni siquiera me atreví a leer. Pero al seguir explorando, encontré algo aún más oscuro. Una sección dedicada a personas desaparecidas. La sección de personas desaparecidas era exactamente lo que parecía. Fotos de personas, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todas acompañadas de escalofriantes descripciones como saludable, obediente, perfecto para servicio doméstico o material ideal para donante de órganos. Seguí desplazándome, con las manos temblorosas. Entonces lo vi. La foto de Jake me miraba fijamente desde la pantalla.
Estaba borrosa y mal iluminada, pero no había forma de confundirlo. La cicatriz sobre su ceja izquierda, la sonrisa ligeramente torcida. Sabía que era él. El pie de foto decía, hombre, 25, inteligente, complexión fuerte. Oferta inicial, 30 BTC. Me quedé paralizado. El pecho se me oprimió mientras releía la descripción, esperando estar equivocado. Pero era Jake, el amigo con el que me había reído, con el que había discutido, con el que había crecido. Ahora él se había reducido a una mercancía, algo que se vendería al mejor postor. Lo primero que hice fue llamar a la policía. Les mostré la laptop, los enlaces de la dark web, y el anuncio de Jake. Pero apenas me tomaron en serio. La dark web está llena de engaños, dijo uno de los oficiales. Probablemente sea alguna broma enferma. Cuando insistí, prometieron investigarlo, pero su tono dejaba claro que no me creían. Pensaban que era un amigo paranoico, aferrado a una falsa esperanza. Ni siquiera la familia de Jake me creyó. Su hermana fue educada pero desdeñosa, y sus padres ni siquiera devolvieron mis llamadas. Estaba solo. La desesperación me devoraba. No podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Si nadie más iba a salvar a Jake, tendría que hacerlo yo mismo. Pasé horas investigando cómo navegar por la dark web de forma segura. Creé cuentas falsas, utilicé una VPN y leí todas las guías que pude encontrar. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando encontré a Boyd Walker. Boyd Walker era un usuario en uno de los foros, conocido por ayudar a la gente a encontrar información, pero por un precio. Le envié un mensaje, explicándole mi situación. No respondió durante días, y pensé que me había ignorado. Pero entonces, una noche tarde, apareció una sola respuesta. ¿Qué ofreces? No tenía mucho. No era rico ni tenía contactos, pero ofrecí todo lo que pude. Dinero, favores, lo que fuera necesario. Finalmente aceptaron. Boyd Walker no era barato. Tuve que convertir todos mis ahorros en Bitcoin solo para mantener su interés. Pero a cambio, me dieron acceso a Haven, un foro tan exclusivo que requería una invitación para unirse. Lo primero que me llamó la atención de Haven fue lo organizado que estaba. No era el caos que me había imaginado que sería la dark web. En cambio, era elegante, profesional, como una versión retorcida de Craigslist. La sección de intercambio de personas desaparecidas tenía su propio apartado, con filtros por edad, género e incluso condición. Me sentí enfermo mientras revisaba los anuncios. El perfil de Jake seguía allí, pero ahora tenía un temporizador de cuenta regresiva. La subasta estaba programada para comenzar en 4 días. Sabía que no tenía mucho tiempo. Me senté en la oscuridad, con la única luz proveniente del sitio de subastas aún abierto en mi pantalla. El rostro de Jake me miraba fijamente, congelado en esa foto inquietante. Cada instinto me gritaba que apagara todo y fingiera. Que nunca lo había visto, pero esa ya no era una opción. Deslicé hacia abajo, con las manos temblorosas. Los detalles de la subasta eran escasos. Lote 46. Masculino, 27 años, físicamente sano, sin enfermedades graves, con espíritu. Con espíritu, como si fuera un maldito caballo o una pieza de colección. Sentí que la bilis me subía por la garganta, pero me obligué a seguir leyendo. Las pujas estaban en decenas de miles. Los números subiendo constantemente desde cuentas anónimas. Jake, ¿en qué demonios te has metido? Susurré. Necesitaba respuestas y la única forma de obtenerlas era adentrarme más en este asqueroso agujero de conejo. Pero hacer eso significaba entrar en un mundo donde personas como Jake no eran más que mercancía, y no sabía si saldría ileso del otro lado.
El sitio de subastas no era la única función. También había una sala de chat. Su título, Yanke, solo compradores y vendedores. Hacer clic ahí se sentía como abrir la caja de Pandora. La sala estaba llena de conversaciones, cada mensaje más escalofriante que el anterior. El lote número 46 parece divertido. ¿Algún detalle sobre experiencia previa? ¿Cuándo será el transporte? Necesito discreción, como siempre. ¿Tienes más jóvenes? Busco algo menor de 20. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Estas no, eran personas. Eran depredadores, monstruos que se hacían pasar por humanos. Casi se me detuvo el corazón cuando vi a un usuario llamado administrador de subasta escribir en el chat: recordatorio, el pago debe estar confirmado antes de la medianoche, sin excepciones. El lote número 46 estará disponible en vivo mañana a las 10 p.m. Suerte, postores. Mañana. Jake tenía menos de 24 horas antes de ser vendido a saber quién. Me lancé al chat, tecleando furiosamente. ¿Quién es el lote número 46? ¿Dónde lo tienen? ¿Cómo puedo sacarlo de ahí? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Quién invitó al Boy Scout? Siguió una oleada de mensajes llenos de risas, burlándose de mí. Otro de esos héroes. Nunca duran mucho. Suerte, amigo, la vas a necesitar. Y entonces llegó un mensaje directo del administrador de subasta. Fue breve, pero estremecedor. Mete la nariz donde no te llaman y serás el siguiente. Cerré la laptop de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. Por un momento, pensé en detenerme ahí, apagarlo todo, fingir que no había visto nada. Pero el rostro de Jake seguía apareciendo en mi mente, esa mirada vacía. Los moretones. Él no se rendiría conmigo, y yo no podía rendirme con él. Pasé las siguientes horas reuniendo lo que necesitaría: una laptop desechable, una VPN lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier intento de rastrearme, y cada gramo de valor que tenía. Iba a hacer lo que la policía no podía: averiguar dónde tenían a Jake y detener esta pesadilla. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Última advertencia. Detente ahora. Adjunto venía una foto de mi edificio de apartamentos. Sabían dónde vivía. A pesar de la amenaza, volví a conectarme a la dark web, esta vez con mayor seguridad. Fui directamente a la sala de chat. Para mi sorpresa, alguien me envió un mensaje privado. El nombre de usuario era Lot 46 Watcher. ¿Buscas el lote número 46? Decía el mensaje. Dudé un momento y luego escribí: sí. ¿Sabes dónde está? Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. Tal vez. Pero si quieres información, tendrás que pagar. No hago caridad. Sentí un nudo en el estómago. No podía confiar en esta persona, pero no tenía otra opción. ¿Cuánto? 2,000. En Bitcoin. No tenía ese dinero, pero la vida de Jake estaba en juego. Vacié mi cuenta de ahorros y la convertí en Bitcoin. En menos de una hora envié el pago. Fiel a su palabra, Lot 46 Watcher me envió unas coordenadas. Un almacén en las afueras de la ciudad. Llegué al lugar justo antes del anochecer. Aparqué mi coche a una cuadra y me acerqué a pie. El almacén se alzaba como una lápida, con las ventanas tapiadas y las paredes manchadas de grafitis. Rodeé el perímetro sigilosamente, buscando un punto de entrada. Una puerta lateral, entreabierta, llamó mi atención. El interior era peor de lo que había imaginado. Filas de jaulas cubrían las paredes, cada una llena de personas aterrorizadas y rotas. Sus llantos ahogados y oraciones susurradas resonaban en la oscuridad, pero Jake no estaba en ninguna de ellas. Una voz a mis espaldas me heló la sangre. ¿Buscas a alguien?
Me giré y vi a un hombre, su rostro cubierto por un pasamontañas. Sostenía un arma y su postura irradiaba amenaza. Lote 9 o 46, ¿verdad? Se burló. Llegaste demasiado tarde. El hombre se abalanzó sobre mí, pero la adrenalina se apoderó de mí. Le golpeé la cabeza con mi linterna, haciéndolo perder el equilibrio. Disparó un tiro que rebotó en las jaulas de metal y el caos estalló. Los cautivos gritaron, sacudiendo sus jaulas. No esperé a ver si el hombre se levantaba. Salí corriendo por la puerta más cercana y me adentré en la noche. Mientras corría, escuché gritos detrás de mí, seguidos por el chirrido de neumáticos. Una furgoneta arrancó y aceleró tras de mí. Me metí en un callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La furgoneta redujo la velocidad, sus faros iluminando la zona, pero logré mantenerme oculto. Finalmente, se marchó. Regresé a casa, magullado y derrotado. Jake se había ido. Ya fuera que lo hubieran vendido o matado, nunca lo sabría. La culpa era asfixiante, pero tuve que aceptar la dura realidad. Así que informé de todo a las autoridades, pero no pudieron hacer mucho. El sitio de subastas desapareció de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Empacar mis pertenencias fue más difícil de lo que imaginaba. Cada foto, cada recuerdo, cada objeto familiar se sentía como una cadena que me ataba a un pasado que ya no era seguro. No podía quedarme aquí, no después de lo que había visto, no después de lo que había hecho. Ellos sabían dónde vivía, y cada crujido del suelo o golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Era un hombre marcado, y si me quedaba, era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí. Me fui de la ciudad antes del amanecer, con el coche cargado con todo lo que pude llevar. Sin dirección de reenvío, sin despedidas. Eliminé mis redes sociales, cambié mi número y retiré todo el dinero de mis cuentas bancarias. Cuanto más lejos conducía, más desconectado me sentía. No era libertad. De eso estaba seguro. Era supervivencia. Llegué a un pequeño pueblo a varios estados de distancia, uno de esos lugares con un solo restaurante y más vacas que personas. El tipo de sitio donde el único ruido por la noche era el susurro del viento entre los árboles. Se suponía que debía ser un lugar tranquilo, pero para mí el silencio era asfixiante. Cada sonido, el canto de los grillos, el motor de un coche a lo lejos, me parecía una amenaza. Encontré trabajo en el turno de noche de una gasolinera. Era un trabajo mecánico, pero eso era justo lo que necesitaba. Algo que me distrajera, algo que mantuviera mis manos ocupadas. El sueldo era pésimo, pero no me importaba. El dinero ya no era mi prioridad. Lo era mantenerme invisible. Pero incluso en este pueblo tranquilo, la paranoia se aferraba a mí como una segunda piel. Mantenía mi portátil escondido bajo la cama, envuelto en mantas, como si eso pudiera protegerlo del alcance de la dark web. Cada pocos días revisaba si había alguna noticia sobre el sitio de subastas, alguna señal de que hubiera reaparecido. No lo había hecho, al menos, no que yo pudiera encontrar. Y aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien en algún lugar me estaba observando. No era solo una sensación, era una certeza. La paranoia me carcomía día y noche. Cada vez que mi teléfono vibraba con una nueva notificación, el pecho se me apretaba. Empecé a dejar que las llamadas de números desconocidos fueran directamente al buzón de voz. Incluso los mensajes de texto de compañeros de trabajo o de la compañía de servicios públicos me hacían sobresaltarme. Comencé a ver rostros entre la multitud, caras que parecían demasiado familiares para ser una coincidencia. En el supermercado, un hombre con una chaqueta oscura se quedó demasiado tiempo en el mismo pasillo que yo. En la gasolinera,
Un coche negro estuvo aparcado en el borde del estacionamiento durante horas, con los cristales tan polarizados que no podía ver el interior. Una noche, mientras caminaba a casa desde el trabajo, juraría que escuché pasos detrás de mí. No eran apresurados, pero coincidían con mi ritmo. Cada paso era un reflejo del mío. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza, pero la calle estaba vacía. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación hiperactiva. Pero los pasos no se detuvieron. Eché a correr, sin importarme si parecía un loco. Mi apartamento estaba solo a una cuadra, y no me detuve hasta estar dentro, con la puerta cerrada y atrancada tras de mí. Pegué la oreja a la puerta, escuchando. Nada. Apenas dormí esa noche. Cada crujido del viejo edificio me ponía los nervios de punta. A la mañana siguiente encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta. Era una sola hoja de papel con 4 palabras garabateadas en tinta roja. No te hemos olvidado. Esa nota fue la gota que colmó el vaso. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé todo el día empacando. Mi plan de quedarme en este pequeño pueblo y desaparecer en el anonimato había fracasado. Si me habían encontrado una vez, podrían encontrarme de nuevo. No sabía quiénes eran, los compradores, los vendedores, los administradores sin rostro que dirigían la subasta. Pero sabía que no iban a detenerse. Me mudé de nuevo, esta vez aún más lejos. Otro estado, otro pueblo, otro nombre. Cambié mi apariencia. Me corté el cabello, me dejé barba. Incluso empecé a usar gafas que no necesitaba, cualquier cosa para que fuera más difícil reconocerme. Pero no importaba cuán lejos corriera, no podía escapar de los recuerdos. El rostro de Jake me perseguía cada noche. No el Jake que recordaba de nuestros días en la escuela, sino el Jake del sitio de subastas, con los ojos hundidos, golpeado, resignado. ¿Qué le pasó después de aquella noche en el almacén? ¿Lo vendieron a algún comprador demente? ¿Lo mataron cuando yo intervine? Nunca lo sabría, y esa incertidumbre era su propio tipo de tortura. La nota bajo mi puerta se repetía en mi mente, una y otra vez: no te hemos olvidado. Me preguntaba cuántos otros habían intentado intervenir, como yo, y habían fracasado. ¿Cuántas personas se habrían topado con ese abismo de la web oscura, pensando que podían ayudar, solo para convertirse en víctimas ellos mismos? ¿Cuántos habían sido silenciados, comprados o vendidos? Sus historias borradas como si nunca hubieran existido. Yo era uno de los afortunados, o eso me decía a mí mismo. Escapé con vida, pero ya no era mucho lo que quedaba de esa vida. Cada sombra era una amenaza, cada desconocido un posible enemigo. Incluso ahora, mientras escribo esto, no puedo quitarme de encima la sensación de que alguien me está observando. Quizás estén leyendo esto, riéndose de mi paranoia. Quizás estén planeando su próximo movimiento. Pero si hay algo que he aprendido, es esto. Nadie escapa por completo de la web oscura, ni yo, ni Jake, ni los incontables otros que no lograron huir.